mi duda existencial más fuerte, ¿no? Es decir, el hecho de pensar en la no unicidad, ¿no? Es decir, en que de pronto formamos, es decir, más allá de que cada uno forma parte de un todo, el momento en que, digamos, tengo una materialidad, es cuando tengo, digamos, un carácter, tengo, digamos, un yo. En el momento en que dejo, digamos, esa materialidad, pierdo esa unicidad, digamos, el ser único, y formo parte, digamos, de un todo, ¿no? Es decir, sin una distinción específica. Ya, ya. Sí, ¿quiere hacer alguna pregunta, Jorge? No quiero ordenar un poco mis ideas, pero es que es más o menos lo que he pensado yo. Y no, la otra vez que leí no fue mucho esto y he estado leyendo algunos temas donde algo que me hizo reflexionar ayer, algo de lo mismo que dice Patricio. Cuando llegamos a la no existencia física, volvemos al tema de ser un todo de todos, siendo todos lo mismo, ¿no? Ujú. De ahí, como pregunta, no, o sea, tengo muy claro lo que dice Patricio y comparto mucho lo que dice él también. Ya, entonces yo preguntaría, ¿es solamente o exclusivamente la existencia física, digamos, es lo que nos da, nos personaliza, digamos, o nos da una identidad específica? No, no, a ver, yo, digamos, en esa parte del texto creo que, por eso me hacía referencia a las analogías, porque quizás después, digamos, ya con lo que estamos viendo en este momento, y es un poco la pregunta que yo había hecho la clase pasada, era justamente en el momento en que yo trasciendo, es decir, que yo dejo mi materialidad, eh, por lo que hemos estado viendo en las últimas clases, entramos en un espacio en el cual de todas maneras mantenemos nuestro karma, ¿no? Es decir, seguimos teniendo algún tipo de unicidad, de ser únicos, de arrastrar, es decir, no es que todo nuestro karma se entremezcla con el karma de todo el resto de almas o de, sí, no sé, de, De seres, digamos. de existencias, digamos Ya, así. ya estás entrecortado, Patricio, puedes... Es decir, Eso, ya. entiendo, digamos, manteniendo ese esquema de unicidad. ¿Sí? Ahí. Sí, No, sí, ahí está decía bien, ahí está que bien. ese es. Digo que en el momento en que, digamos, veíamos este momento, digamos, en el que pasamos de seguimos o nuestra propia identidad, digamos, espiritual, digámoslo así, o unicidad, ¿no? Eh, no sé si eso, digamos, un poco, quizás justamente con ese criterio de los primeros capítulos en los cuales se habla justamente del absoluto, estas analogías hacen suponer, digamos, de que cuando llego a ese estado, entro en un estado, digamos, en el cual no tengo una distinción, es decir, no tengo una diferenciación. Es decir, se entiende que, digamos, por el texto, que ese absoluto nos involucra aún en nuestra corporalidad, es decir, nosotros seguimos siendo parte de ese todo, es decir, digamos, cuando aterrizamos, digámoslo así, corporalmente, seguimos, digamos, formando parte de un todo, eh, pero con un criterio de unicidad y de identidad mucho más concreto. Sin embargo, digamos, el hecho de llegar al punto de sutileza, digámoslo así, o el punto en el que no tenemos una materialidad, eh, para mí, en lo último que hemos estado viendo, sí, efectivamente, seguimos manteniendo un esquema de unicidad, es decir, seguimos siendo seres con Iguales. un
nivel de identidad que arrastra, digamos, un karma, que tiene, digamos, todo su propio proceso. Ujú. Entonces Sí. ahí, digamos, no sé si es que simplemente esa distinción es más sutil, simplemente, eh, digamos, quizás las analogías no son las que más ayudan para poder entender el absoluto, ¿no? Claro, sí, sí, ya te entiendo. En la primera parte, como estábamos hablando, y como dice el capítulo, ¿no es cierto? De la primera parte, o el nombre, o el título de la primera parte, es en lo espiritual, ¿no es cierto? Hacemos referencia al mundo espiritual. Entonces, dentro de o por esa referencia, estamos hablando exclusivamente ese espacio, ¿no es cierto? Ese espacio digamos, esa posición en donde todavía no hay una diferenciación, ¿sí? Y después entramos, como decíamos en los otros capítulos, vamos entrando ya a la diferenciación. Pero sí, en el primero es el mundo, digamos, es en lo espiritual. ¿Cómo es en el absoluto? ¿Cómo está el absoluto? ¿No es cierto? Pero ese absoluto sí, cuando estamos todos sumidos en ese absoluto, ¿no es cierto? Cuando estamos todos los seres, todas las entidades vivas, ¿no es cierto? Están sumidas en el absoluto. Y aquí subrayo entidades vivas, no solamente a la vida orgánica, ¿no? Todas esas entidades vivas que están sumidas en el absoluto no tienen una individualización aparente, digamos, ¿no es cierto? Como podría ser la diferencia entre cuerpos, ¿no es cierto? Entre rocas, ¿no es Uh -huh. cierto? O entre plantas, ¿no es cierto? No hay esa diferenciación eh, que nos da la masa de la materia, ¿no es cierto? No hay esa diferenciación masiva, digamos, que nos da la materia. ¿Sí? Y en ese sentido estamos más próximos a la unidad, pero estamos hablando, como decíamos, desde el punto inicial, ¿no es cierto? Desde el punto eh, primario, o sea, antes del proceso de evolución, ¿no es cierto? Antes de la manifestación o en el proceso mismo de manifestación. ¿Sí? Entramos en el mundo espiritual. ¿Ok?